Saludos a todos y muchas gracias por su participación y sus importantes comentarios. Este señor que les voy a mostrar en pantalla se llama Petro Kotin. Petro Kotin, presidente de una compañía encargada de la energía en Ucrania. Su compañía tiene el nombre de Energoatom. Tomó la decisión de autonombrarse como director de la planta de Zaporizhia, el mismo día que el presidente de la Federación Rusa tomó la decisión de convertir esta planta nuclear, la más grande de Europa, en propiedad federal rusa. ¡Qué coincidencia! A unos días de haber anexado 4 regiones de Ucrania a la Federación Rusa, en el día de hoy, el presidente Vladimir Putin ha modificado la constitución de su país y ha convertido esta planta nuclear, antes con empleados de Ucrania, con director de Ucrania, ahora es propiedad de Rusia. ¿Qué estará pensando a estas alturas el presidente Zelensky? Ustedes se acuerdan el pasado viernes cómo quien era director de esta planta de nombre Igor Murashov fue detenido, lo vendaron y se lo llevaron en una camioneta. Lo devolvieron este lunes de esta semana y lo enviaron para territorio de Ucrania. ¿Y qué estará pensando en el día de hoy Rafael Grossi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que tenía planeado un viaje hacia Kiev para hablar con Zelensky sobre el tema de la planta nuclear? Hoy en día, esta planta le pertenece a los rusos. Esta planta nuclear tiene 6 reactores, 6 de los 15 reactores activos en Ucrania. Esta planta es de gran importancia para la generación de energía eléctrica para las zonas ocupadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, por esa zona de Ucrania que todavía no está controlada por Rusia. A partir de hoy, toda la energía, toda la electricidad producida por esta planta nuclear es propiedad de Rusia. Así nomás ha sido la orden impartida por Putin al gobierno de Rusia. ¿Qué significa esto? Que este señor de apellido Kotin, quien se consideraba el director de la planta de Zaporizhia, ya no lo es. Rusia va a designar un nuevo director. Rusia va a designar unas reglas de juego para el manejo de todo lo que ocurra en esta planta. Zaporizhia, la planta nuclear de Zaporizhia, es considerada por muchos habitantes europeos como una planta donde podría haber un gravísimo riesgo nuclear. Pero yo pienso que a partir del día de hoy, con esa orden impartida por el presidente de la Federación Rusa, ya cualquier ataque que venga de parte de las Fuerzas Armadas de Zelensky tendrá una respuesta que podría ser una respuesta nuclear táctica. Zaporizhia, esta planta nuclear, yo pienso que bajo la protección ya de la Federación Rusa va a haber menos riesgo de que haya una fuga nuclear, va a haber menos riesgo de que haya problema con la refrigeración. Las plantas nucleares en Rusia, que yo me acuerde en los últimos años dentro del territorio ruso, no han presentado fallas o accidentes. Hoy en día se habla de esta planta nuclear como un lugar que iba a ser utilizado por Rusia como un arma nuclear para ganar la guerra. Mire que estamos viendo a partir de hoy todo lo contrario. Como antes la seguridad de la planta es de más importancia, de gran importancia para los rusos, puesto que ya esta central es propiedad de la Federación Rusa. Lo mismo que todos estos territorios que vimos en los pasados días que habían sido anexados, que pasaron por las diferentes cámaras, la cámara baja y la cámara alta en Rusia. Hoy
definitivamente se pasó a este último punto del protocolo, que fue la de la modificación de la Constitución de Rusia para poder de esta manera formalmente anexar estos territorios. Mientras tanto, Zelensky se ufana de que sus tropas están recobrando, retomando todos sus territorios perdidos, tomados en control por las fuerzas rusas, pero lo que no sabe Zelensky es cuál es el plan de acción, el plan militar de las próximas horas y días, ahora que ya estas regiones inician un cambio de pertenecer a Ucrania, ahora van a pertenecer a la Federación Rusa y desde ya están a la espera de la llegada de estos 300,000 hombres que prometió Rusia que va a enviar a proteger estas regiones, donde ya el idioma va a ser no el ucraniano, sino el ruso, donde las banderas en estas 4 regiones no van a ser las banderas de Ucrania, sino las banderas de Rusia, donde la moneda no va a ser la moneda de Ucrania, sino el rublo. Esto que ocurre en el día de hoy, ahora que se acerca el invierno, ayer en Alemania la temperatura era de 10 grados centígrados. El tema de la electricidad es de vital importancia y ahora que Rusia tomó el control de esta central, Rusia es la que tiene el control de esta electricidad que tanto necesita el pueblo en Ucrania. Hace unos días, Zelensky se ofrecía, le decía a Europa que estaba en capacidad de de enviarles electricidad. No sé qué les va a decir ahora a los europeos, ahora que Rusia acaba de tomar control de la planta nuclear más grande de Europa. Vamos a esperar a ver qué comunicado va a emitir Rafael Grossi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, y cuál va a ser ese plan a seguir de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania con respecto a qué decisión van a tomar, si finalmente se van a olvidar para siempre de atacar esta planta, porque ya no pueden seguir con el cuento de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están atacando esta planta nuclear, puesto que a partir de hoy es propiedad federal de la Federación Rusa. Amigos del canal, los espero a las 4:30, bien cumplidos. Muchas gracias por participar y por favor, ayúdenme con suscriptores en sus regiones, sus puestos de trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo a las 4:30.